vez más al podcast de Psicología en Desarrollo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y me acompañan, como siempre, mis colegas, la psicóloga Ariadna Briceño. Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mari? Hola, Monse. Hola, David. Encantada, como siempre, de estar aquí en este espacio con ustedes. Muy bien. Y también nos acompaña la psicóloga Montserrat Olivo. Hola, Monse, ¿cómo estás? Hola Marito, muy bien, hola a todas y todos. Qué gusto estar aquí una vez más. Muy bien. Y también el psicólogo David Delgado. David, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Psicología en Desarrollo. Y pues yo, su servidora, la psicóloga Mariana Contreras, y el día de hoy, para este episodio, traemos un tema pues que a veces se deja mucho de lado, o pensamos que no existe, o lo damos por hecho, que es los trastornos o la psicopatología infantil. Y pues tiene su importancia hablar de ello porque es algo que pues no está muy normalizado, que digamos, platicar al respecto. Y a veces el no platicarlo, el no observarlo es lo que nos hace que pues no podamos prevenir algunos trastornos de manera adecuada o tratarlos con anterioridad, lo cual haría pues que fueran menos complicaciones al momento del desarrollo en los niños, las niñas y la adolescencia, ¿no? Entonces, pues, cuéntenme, colegas, ¿qué opinan al respecto de esta psicopatología infantil? Bueno, principalmente iniciemos que creo que cuando hablamos sobre trastornos infantiles, lo primero que se nos viene a la mente pues es el TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. E inclusive, no recuerdo bien si lo hemos planteado en episodios anteriores, chance sí, esta situación donde a cada rato mandaban a un niño al psicólogo por un posible TDAH, cuando en realidad pues se debía a alguna otra cosa, como pudiera ser por ahí alguna falta de atención dentro del hogar, o no tal cual un TDAH, pero sí algún déficit en el aprendizaje. Pero bueno, esto con respecto a lo más común. Ujú. Tal cual, hay varios trastornos que presentamos en la adultez que se nos originaron en la infancia y pues por el desconocimiento de los mismos, falta de información al respecto y pues también falta la cultura de la salud mental, no se detectan a tiempo y pues bueno, ya es que como adultos o adultas, pues acudimos con un profesional de la salud. Me parece que hay justo mucho, no sé si emplear la palabra estigma, incluye también la palabra de desinformación en torno a los trastornos o las psicopatologías que se pueden presentar tanto en la infancia como en la adolescencia. Generalmente nos centramos o visibilizamos, por ahí hace ratito lo comentaba Mari, visibilizamos más todo lo que ocurre en la adultez cuando realmente podemos observar que hay infancias o que hay adolescencias que ya presentan ciertos síntomas que en muchas ocasiones o pasan desapercibidos o que se piensa que es alguna otra cosa, algo que me dijeron. Como bien comentas, creo que este ejemplo del TDAH es maravilloso porque apenas ven a un pequeño que es muy activo, a lo mejor está justo en la etapa de descubrimiento en el que quiere empezar a interactuar y conocer el mundo y de inmediato se encasilla en que tiene TDAH, ¿no? Entonces, podemos quizá comprender por qué surge esta desinformación o por qué incluso no se da un seguimiento oportuno a todos estos síntomas que se van presentando, que claro, más adelante, si no son tratados a tiempo y de forma adecuada, bueno, van a desencadenar, perdón, situaciones más complejas, un poquito más profundas, más arraigadas y que a final de cuentas van a tener que ser tratadas en algún momento, ¿no? Sí, sobre todo como dices, o sea, hay muchas afecciones al respecto y se manifiestan en diferentes momentos de la vida o gracias a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el TDA o el TDAH lo podemos ver en cuestión escolar, ¿no? Es cuando más lo empezamos a notar, pero hay otros que pasan como muy desapercibidos hasta que ya tenemos problemas, pues ya siendo adultos, adultas, y resulta que toda la vida tuvimos pues esa condición y no lo sabíamos y entonces el mundo pues nos cambia al darnos cuenta de alguno de esos desórdenes, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque eso nos podría ayudar a dar una intervención pues más adecuada, que se reciba tratamiento pues igual y más eficaz o más tratable, ¿no? Porque hay pues así como hay el trastorno de déficit de atención, que es, si bien es el más común, pues hay otros en cuestión de esquizofrenia o trastorno bipolar que pues tienden a ser pues de más atención o
que tienden a ser un poco más difíciles de detectar y de tratar, sobre todo el bipolar, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, también hay que tener en cuenta que esta psicopatología pues aparece por situaciones en el medio ambiente de las infancias y las adolescencias, alguna situación a veces desgraciadamente de maltrato, de abandono o alguna complicación psicológica de venida de estos, del ambiente, vaya, o incluso genético el asunto, ¿no? También pasa y es algo pues, con lo que a veces ya nacemos y por lo tanto pues con mayor razón detectarlo pues, desde temprana edad, ¿no? De igual forma, creo que tenemos que recordar, ¿no? Que los indicios o los estudios de estos avances en la psicopatología infantil son prácticamente muy recientes, ya que empiezan desde la Segunda Guerra Mundial con un tratado que es justamente esta intervención terapéutica infanto-juvenil, ¿no? Y entonces ese tratado, el Holy Trinity, era que un asistente social entrevistaba a los padres y ya un psicólogo administraba y aplicaba pruebas de evaluación y el psiquiatra aplicaba el tratamiento. Esos eran los enfoques psicológicos en la Segunda Guerra. Y entonces también empiezan a salir justamente escuelas enfocadas en el diagnóstico, en el estudio de estos niños, como la escuela norteamericana con Skinner, tenemos la escuela inglesa con Heinzek, o incluso hasta una escuela sudafricana de Wolf, ¿no? Y entonces las aplicaciones de esta de sensibilización sistemática y entonces hay una técnica también con imágenes emotivas. Nosotros podemos encontrar factores que, como ustedes mencionan, afectan en mayor medida a estos niños o niñas. eh, Sin embargo, no cumple exactamente para todos estos trastornos emocionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos trastornos específicos como la depresión, los trastornos de ansiedad, y entonces estos factores psicosociales, ¿no? En cuanto a la edad del niño o la niña, existe la creencia de que peor pronóstico en cuanto menor sea la edad o el inicio de su trastorno. Sin embargo, ya podemos identificar justamente que depende más de cómo va avanzando este trastorno. Y esto se va a habituar a través de los trastornos del desarrollo, que son los retrasos evolutivos, los trastornos de la ingesta, ¿no? Son estos pequeños síntomas y signos que nos van a servir para tener una idea de que, por ejemplo, ahí ya está iniciando este proceso, ¿no? O se está malogrando este desarrollo. Entonces, pues sí, vamos a ver que todo el estudio de estos o de esta psicopatología infantil se basa mucho en la escolarización de estos mismos infantes, ¿no? Porque es cuando empiezan a crear ese contacto, empiezan a desarrollarse socialmente y entonces vemos cómo estos factores eh, pues van a establecer esta vinculación con estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad pueden aparecer a cualquier edad, sin embargo, mencionábamos esto, ¿no? La depresión, la esquizofrenia y los trastornos de la conducta alimenticia se inician en torno a este mismo grupo social, ¿no? Entonces, si hay fases del desarrollo que nos van a estar iniciando o que nos van a dar pautas para este diagnóstico, ¿no? Por eso nosotros utilizamos distintos grupos de categorías diagnósticas y entonces se suele dividir, ¿no? Entonces hay que considerar mucho la edad, el grado de desarrollo alcanzado por el niño o la niña a la hora de realizar este diagnóstico y a la misma hora para elegir este tratamiento, ¿no? Enfatizando en la observación y en el registro de estas conductas manifiestas. Los niños por sí solos no pueden llegar a considerar eh, por su propia cuenta tomar esta ayuda terapéutica, sino nosotros como adultos sí podemos enfocarnos en visualizar, ¿no? En analizar estos patrones, estas conductas, medir qué tan problemática está esta conducta, ¿no? Tenemos que estar muy atentos nosotros como adultos dónde está incidiendo. Si es algo que solo sucede en casa, si es algo que sucede en la escuela y en casa, en qué otros entornos se está mermando la calidad de vida de estos niños. Ahora bien, precisamente con eso que compartes, creo que aquí es importante destacar que resulta o desemboca en un trabajo multidisciplinario o colaborativo, como lo querramos ver.
porque a final de cuentas, sí, puede ser que en casa quizá por X o por Y no se detecte algún síntoma, sin embargo, ya cuando pasa en una etapa escolar, va a haber alguien, un docente o una docente, que quizá pueda determinar de, oye, esta conducta la observo, es algo que quizá no se debe presentar, etcétera. Por lo tanto, empieza este trabajo en conjunto para poder detectarlo y para poder trabajar sobre ello. Y posteriormente, claro, ya en manos de algún especialista que retome todo lo observado precisamente con lo que comentas, ¿no? Con las conductas, en estos casos son esenciales, es identificar qué es lo que realizan, en qué entornos, bajo qué momentos, etcétera. Y resulta entonces crucial que se arme de cierta manera este equipo para que pueda tratarse alguna situación que haya sido identificada. Les voy a compartir algunos ejemplos de algo que yo he observado dentro del área que les he platicado. Me sucedió en una ocasión, era un caso de ansiedad en una adolescente de secundaria y fíjense, la chica, bueno, mi alumna traía todos la sintomatología de ansiedad. Desde nuestra parte como docente lo identificamos, a pesar que resulta un poquito complejo porque pues no los podemos ver como tal, identificamos ciertas cosas por ciertos comentarios que ella decía y se lo comunicamos a la familia, en este caso era su papá. Y aquí, por ejemplo, realmente no se pudo dar un seguimiento porque los papás frenaron de tajo todo lo que se había observado, porque dijeron no tiene nada, yo no he observado nada, por lo tanto no voy a intervenir. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínense ustedes, si desde una etapa tan temprana se observaba ya toda esta sintomatología propia de la ansiedad, con esta chica que al final de cuentas pues no sabe de cierta manera, perdón, o no tiene como este control sobre sus pensamientos y todo lo que se deriva, ya cuando lo vamos trasladando o imaginamos esta evolución a una etapa más adulta, pues va a complicarse y precisamente va a generarse toda esta cuestión referente a los síntomas en diversas áreas y va a ser aún más complejo poder tratarlo, ¿no? Poder quizá identificarlo y darle realmente un seguimiento que pudo haber sido solucionado desde una etapa temprana, ¿no? De forma oportuna. Así es, Ari. Pues en efecto, la interdisciplinariedad juega un papel súper importante en el diagnóstico de estos trastornos. Justo en pandemia, pasado el primer año de la pandemia, que es cuando yo inicio mi práctica clínica, llegaron muchos papás a solicitar atención para sus hijos porque en la escuela les pedían una evaluación psicológica. Entonces, algo que primordialmente yo les platicaba a los papás era como de, ajá, le puedo brindar la atención a su hijo, pero es principal que su niño, su niña, su adolescente acepte recibir la atención, porque entonces yo puedo aplicar pruebas y dar una impresión diagnóstica y trabajar y todo, pero si yo no tengo la atención del adolescente, si no va con ganas, si no está dispuesto a trabajar, pues por más que yo haga mi trabajo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Ujú. Y justo por eso es que como que se veía truncado tal cual el trabajo, pues sí, yo podía realizar la evaluación, entregaba un informe escolar, bueno, para la escuela más bien, pero pues sí llegaba un momento donde los adolescentes, así su mega barrera y no podíamos avanzar más en el trabajo. En este caso, pues yo agradezco, bueno, les agradecí en su momento a los papás por justo haberse preocupado por sus adolescentes, porque se veía un interés genuino por parte de los papás, ya que el adolescente no tuviera el interés, pues bueno, era otro tema. Entonces ahí también entra esta cuestión de, y también lo hemos hablado en otros episodios, de normalizar o más bien visibilizar la psicopatología, que así como también pues nosotros como adultos, adultas tenemos problemas y podemos tener algún trastorno, pues las infancias y las adolescencias también, ¿no? Entonces, no solo queda en detectarlo a veces, ¿no? Que de por sí ya es complicado como estamos platicando, sino que también a veces el apoyo de los cuidadores primarios, papás, mamás, quien se encargue de las criaturas, tenga esta conciencia o esta apertura a, como tú decías, no sé, que algunos, como también decía Ari, algunos no, algunos papás no aceptan, pero algunos otros sí, y queda más ya en el adolescente o en el infante. Entonces también, de cierta forma,
pues quitarle el tabú de que es malo ir a terapia, de que es malo tener alguna afección, eh, porque entonces no la tratamos correctamente, la seguimos apuntando con el dedo como si fuera algo malo y entonces también eso deviene en problemas en cuestión de autoestima o emocionales, entonces si le agregamos también el trastorno, pues la cosa se empieza a poner pues más compleja. Entonces, para que también en el momento en el que pues, se le explica al infante o al infante, al adolescente, está pasando esto por esa razón, tienes que ir con un especialista. Puede ser que la visión hacia la psicoterapia pues, sea un poquito diferente, hacia la interdisciplinaridad, que también es importante, y con mayor razón, pues el tratamiento puede ser muchísimo mejor, más eficaz, porque pues se va con más conciencia y se va con el deseo de saber que yo tengo que pues tratar mi condición y que eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, es todavía más importante eh, considerar todos esos aspectos para investigar las situaciones psicológicas y además el ambiente tiene mucho que ver, sobre todo en la escuela, como me acuerdo si lo decía hace rato David, cuando empiezan a convivir con más personas o con más, sí, personas o personitas de su edad, las criaturas, pues es cuando más se va dando cuenta uno, más que comparar, sino la diferencia en la forma de desarrollarse o desenvolverse de cada uno y cada una, ¿no? Entonces eso también nos puede dar un indicador, es cuando vota que algo puede tener eh, el niño o la niña, ¿no? Entonces con mayor razón, pues ser conscientes de ello, echarle un ojito a las criaturas, ¿no? Estar conscientes de cómo van en la escuela y todo, porque pueden ser, ahí nos pueden empezar a dar indicadores de algo que está pasando, ¿no? O por ejemplo, la cuestión del bullying también tiende a desarrollar algunos trastornos de ansiedad o depresión, sobre todo en adolescentes, o de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces es todavía más importante que tengamos ese, pues, contacto, esa apertura con las infancias y las adolescencias para que si sucede alguna situación así, pues sepan que no están solos, no, como que no están solas y pues en dado caso de que sientan alguna afección emocional que puede devenir después en un trastorno, pues efectivamente que sea prevenible. En efecto, yo creo que aquí, bueno, como decimos, ¿no? La valoración del comportamiento en el contexto del desarrollo va a ser una característica central en el diagnóstico de estos niños o niñas, ¿no? Ya que tendremos que también considerar que hay una movilidad en los estilos de ese comportamiento, ¿no? Eh, Tenemos esta visión subjetiva de que el desarrollo es exclusivo o la normalidad o esta subjetividad implica la dimensión del desarrollo, ¿no? Y entonces esto pues puede ser una dificultad más a la psicopatología, ya que no hay una categoría tal cual que nos sirva a nosotros como terapeutas para medir totalmente toda la maduración, ¿no? Puesto que en uno de los contenidos semánticos la noción de normalidad es esta misma maduración. Se dice está suficientemente maduro, ¿no? Y entonces regularmente usamos este criterio de forma habitual, esto apegado con nuestros propios códigos de desarrollo, de normalización en sociedad, y entonces cualquier situación que altere esa subjetividad será una alteración a la vida corporal y a la vida instintiva, ¿no? Y entonces hay distintos grupos diagnósticos en la psicopatología infantil. Tenemos desde la maduración intelectual, que justamente se caracterizaría por una capacidad intelectual por debajo del promedio. Ujú. También tenemos estos trastornos generalizados del desarrollo que consisten en estas profundas deficiencias generalizadas. Por ejemplo, tenemos aquí en estas mismas categorías el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger o el trastorno del desarrollo generalizado no especificado. Y también podemos tomar como esquemas los trastornos de aprendizaje, ¿no? En este sentido, tenemos la maduración en cuanto a rendimiento académico, ¿no? Si está por debajo de lo esperado a la edad, el nivel de la inteligencia o la enseñanza incluida, pensamos que hay trastornos de lectura, trastornos de cálculo, trastornos de escritura, trastornos de aprendizaje no especificado, ¿no? Si a mi niño o niña le cuesta trabajo comunicarse, entonces tiene un trastorno de la comunicación, ¿no? Un trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, fonológico, tartamudeo, etcétera.
Y en efecto, nosotros podríamos continuar con todas estas categorías de acuerdo a estas sensaciones, ¿no? De desarrollo percibido como no maduro o completo, como los trastornos de emoción, los trastornos de las TICs. Tenemos diferentes tipos y maneras, ¿no? En la que nosotros tenemos estas herramientas para distinguir esos trastornos infantiles de los generales por estos mismos criterios. Podemos basarnos en el CIE-10, en el DSM-5, y entonces, ¿qué pasa aquí, no? Con la misma evaluación de la psicopatología infantil. Tenemos que basarnos mucho también en los contextos. No porque totalmente estos individuos o consideremos que está perturbado el comportamiento de este niño que se aleja de estas normas sociales propias de un grupo o de un contexto, significa que va a ocurrir en frecuencia e intensidad, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer también estas organizaciones o estas estructuras de acuerdo a su contexto familiar, a la historia de vida, ¿no? Porque hay distintos contextos y subculturas que en un amplio sentido podrían implicar que el niño tenga estas faltas del desarrollo, ¿no? Sin embargo, también por eso nos podemos basar en la valoración de este comportamiento con otros adultos. Principalmente son los padres los que lo refieren o maestros o algún cuidador en específico, que son las personas que conviven con estos infantes y valoran ese comportamiento. Entonces, siempre que tengamos esta sensación de sospecha, también tenemos que analizar, ¿no? El entorno, yo como papá, yo como profesor, qué es lo que está sucediendo, ¿no? A lo mejor los criterios se van a ir modificando de acuerdo a una situación personal, ¿no? A lo mejor no tiene un desarrollo físico no de forma voluntaria, porque a lo mejor puede haber problemas económicos en el núcleo de esta familia y no está teniendo una alimentación adecuada, ¿no? Y si no hay una alimentación adecuada, tampoco habrá procesos biológicos que hagan una adecuada sinapsis, ¿no? Y posteriormente a eso me refiero. ¿Por qué categorizar todo de esta forma en el sentido de no ver los orígenes de estas mismas sensaciones, ¿no? No pensar en este estigma que mencionaba nuestra compañera Ariadna de la psicopatología, ¿no? De cómo etiquetar. Tú bien nos decías en tu práctica como si tomamos todos estos factores para usar o llegar a la solución de estos problemas previo a un diagnóstico. Y de igual forma también no restarle valor, como bien comentas, ¿no? Generalmente nos vamos, cuando pensamos en psicopatología, ya sea en infancia, adolescencia o incluso en adultez, como que luego nos vamos a la cuestión biológica. Y sin embargo, no, algo que hemos estado reiterando a lo largo de los minutos que llevamos aquí en el podcast, pues es justo también la importancia de todas las cuestiones sociales, ambientales, culturales, etcétera, ¿no? Se vio como platicaba hace ratito, no me acuerdo si Monse o Ujú. Mariana, referente a la pandemia, que sí, se incrementó bastante, ¿no? Pero también referente a toda esta cuestión sociofamiliar, relacionado, por ejemplo, con los estilos de crianza, que también van a determinar en algunos casos si puede o no generarse alguna psicopatología, hablar, por ejemplo, incluso perdón, de los límites que se van imponiendo, que se van estableciendo desde tempranas edades, y de igual forma, esto no sé si es en el lugar donde yo me desenvuelvo, pero es algo de verdad bien característico y algo que ha estado como marcando precisamente o ha sido algo constante en la actualidad, ¿no? La cuestión de los límites que realmente cada vez se dificulta más y que, claro, cuando si no se detecta o se trata a tiempo, pues puede generar o pueden desarrollar otras cuestiones que van justo pues desencadenadas de esta causa, ¿no? Estaba haciendo aquí mis notitas. De igual forma, referente con las experiencias que surgen a temprana edad, justo puede ser también en entornos familiares, sociales, en un entorno igualmente educativo, como bien comentan los de bullying y demás. Todo ello, a final de cuentas, va a ir determinando si puede o no darse la presencia. Y claro, esto aunado a que se tenga una predisposición o que se tenga ahí un factor o un componente biológico que pueda como acrecentar o que pueda pues sí, esa es la palabra, acrecentar toda esta cuestión sintomatológica. Porque además, justo como no lo visibilizamos cuando somos infantes o adolescentes,
insisto, lo vemos, o sea, hay algunos trastornos que no, todo el tiempo lo teníamos, pero que nos damos cuenta hasta que estamos más grandes y que nos damos cuenta que tiene que ver por alguna situación que tiene más que nada que ver con el ambiente en el que nos criamos. Entonces, con mayor razón, sí, pues sí, efectivamente hay mucha responsabilidad o mucho peso en los estilos de crianza, en los cuidadores primarios de los infantes o de los adolescentes, en el entorno en el que se desenvuelven, no solo en la familia, sino cuando salen al mundo exterior y generan amigos en la escuela o en cualquier otra actividad extracurricular que realicen. Em, entonces, con mayor razón, efectivamente, la crianza es algo muy complejo, de entera dedicación, pero sí es importante, pues, vaya, hay muchas cosas que nos podríamos evitar o podríamos hacer diferentes que nos ayudarían a prevenir estos trastornos. ¿No? Si bien, como comentábamos, es una combinación entre lo ambiental con lo biológico, muchas veces lo biológico no se detona si hay un ambiente adecuado. ¿No? Entonces, con mayor razón, es importante que o hacemos énfasis en que cómo se desenvuelve la criatura, el adolescente en los ambientes es crucial para poder tratar estos desórdenes, pero sobre todo para prevenirlos. Exacto. Igual con todo bueno, la creación de contenidos y que la gente pues se ha dedicado como a esta parte, ya sea en YouTube, en Instagram, TikTok, etcétera. Varios han salido a contar su experiencia como personas autistas y en los comentarios es como de, "Ah, no luces como una persona autista", y entonces su respuesta a ellos es como de, pues es que cómo luce una persona autista, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que estás acostumbrado? ¿Qué conoces como una persona autista, no? Entonces, bueno, volviendo a esta parte, ¿no? De que el autismo pues es todo un espectro y va a influir muchísimo, pues como venimos comentando, ¿no? La cuestión ambiental, la cuestión biológica, también qué tantas posibilidades tuvo mi familia para poder pagar terapias desde temprana edad, el correcto diagnóstico, el poder que yo más bien la oportunidad que tuve para acceder a una escuela que supiera sobre el espectro autista y pues justo integrarme de manera adecuada al sistema educativo y digamos aparentar ser una persona neurotípica cuando en realidad pues cuento con una neurodivergencia, ¿no? Entonces, bien, me parece que con todo lo que hemos estado platicando y todo lo que hemos estado abordando a lo largo de estos minutos, podemos destacar tres factores que van a permitir justo delimitar o poder facilitar la detección precisamente de una patología, ¿no? La parte justo de la observación o la parte comportamental de un niño, niña o adolescente, esto claro por parte de un adulto, ¿no? Va a ser muy complejo, como comentaba David hace ratito, va a ser muy complejo que un niño o una niña diga, ay, no, pues es que yo no actúo como todos los demás porque a lo mejor esto no está bien, o sea, realmente no va a suceder o va a ser bastante complejo. Entonces, la parte de los adultos que detecten un comportamiento que no resulta a lo mejor adecuado, no a una norma, sino más bien a su estilo, a su ciclo o a la etapa que esté viviendo, a la etapa que esté enfrentando, en torno a ello, ahora sí detectar que sí debería ser, que no debería ser, que es bien, que está mal, que hace falta, etcétera, ¿no? No tanto en torno a una normativa, porque recordemos que al final de cuentas, para eso estamos como dejando de lado toda la parte social y toda la parte ambiental que justo hemos estado reiterando, ¿no? De igual manera, todo lo referente con un desarrollo cognitivo, también es importante detectarlo y poder hacer este análisis para identificar entonces si se tiene la presencia en alguna etapa temprana de alguna psicopatología y también todo lo referente al desarrollo, ¿no? Me parece que son estos tres aspectos a destacar para poder detectar o para poder ayudarnos a identificar si se tiene la presencia o si se tiene la sospecha de la presencia de algo que no resulte pues sí, que no resulte normal, entre comillas, o que no resulte adecuado de acuerdo a la etapa que está viviendo nuestro hijo, hija, alumno, alumna, etcétera.
Ok, en este sentido, bueno, también hay que pensar, ¿no? En cuanto a la orientación de este análisis, también enfocado en qué disciplina, ¿no? En cuál de todas estas situaciones está siendo evaluada la psicopatología, ya sea con una corriente psicológica, con un concepto institucional de instituto para estas evaluaciones, y algo que también ha sido muy importante a la hora de realizar estos diagnósticos o estos tratamientos, es muy importante, ¿no? ¿Qué nivel de colaboración existe, ¿no? Ya que en muchos casos la presencia de estas sensaciones necesitamos una colaboración estrecha, ¿no? Con los padres para medir el nivel del estrés familiar, la coexistencia de trastornos de los mismos padres con psicoterapia individual o de grupo. Y entonces notamos eh, que también podemos encontrar la sensación de lo que podríamos clasificar eh, como el control o el placer de los padres respecto a una situación, ¿no? Porque si este comportamiento deja de tener sentido y un ordenamiento a una finalidad de la propia familia, del propio contexto, ya estamos rompiendo esta misma normalidad dos veces. La primera es en esta relación basada en el sentido del diagnóstico, y la otra situación es relacionada a la libertad, al mundo interno de la familia, a los patrones, a los roles, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, ¿no? No hay sujeto sin culpa, sin angustia y sin rencor, por lo menos sin odio. Y entonces esto presupone, por una parte, que nosotros tendríamos que vivir con algunas situaciones que sean reflejo del entorno, del contexto donde estoy viviendo, de mi propia normalidad y de la situación de la familia. Sin embargo, aquí se intenta o se presume que la normalidad es vivir tu vida sin conflicto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, implica ya no dar entrada el no poder hablar de este tipo de convivencias, de este tipo de particularidades, de estas psicopatologías que influyen en esta cuestión de la propia maduración, ¿no? Y entonces los padres admiten o sugieren que no hay un desarrollo adecuado. Y aunque este no sea estable, buscan que también entre en la misma, en el mismo patrón de compartimientos de la familia, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante estos esquemas, estas estructuras, llevarlos, ¿no? Si nosotros ya estamos asistiendo a un proceso para evaluar o diagnosticar a nuestro infante, o conocemos a un infante que está, hay que también tener la mente abierta a saber que parte de lo que está sucediendo también tiene que ver en cómo yo estoy creando este entorno, ¿no? Para mi propio hijo, para la persona que cuido, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué está sucediendo, no? Y qué herramientas yo también tendría que desarrollar para que exista este desarrollo, ¿no? Para combatir, disminuir, reducir los propios síntomas de estas psicopatologías. O no sé qué ustedes opinan. Y sobre todo tiene que ver con lo que decíamos hace rato, ¿no? Es que no te ves como una persona autista o sea, tenemos muchas características asociadas a ciertos trastornos que en realidad muchos trastornos no se ven, se sienten, son cuestión de cognición, son cuestión emocional, son cuestión de personalidad y todas esas cosas es algo que no vemos en la gente, no es visible, vaya, y entonces todavía más importante poner atención a todas estas cuestiones que estamos platicando y sensibilizar en ese sentido de empatizar con la otra persona, pero también para quitar ese tabú de pues, las etiquetas de cómo se debe ver una persona enferma o cómo se debe ver una persona que tiene X o Y trastorno, cuando en realidad pues todos y todas tenemos ciertas afecciones de salud física o salud mental o salud emocional y por lo tanto buscar tratarlas de cierta manera, buscar prevenirlas y saber que nuestra condición no nos va a definir o no tiene por qué ser lo único que somos, sino es parte de nosotros y saber que, dada mi condición, sea la que sea, yo me desenvuelvo pues de manera diferente en el mundo y entonces eso también nos crea
o visibiliza todavía más la diversidad que tenemos como personas, ¿no? Así es, principalmente pues informarnos e ir eliminando estas etiquetas, estos estigmas, porque recuerdo, se me vino ahorita a la memoria, otro trastorno bastante común en las infancias o que inicia su curso durante la infancia y adolescencia, que es el síndrome de Tourette. Se llega a confundir porque tienen como, bueno, va a depender también de la persona, ¿no? Pero hay quienes inician con estos temblores de pierna bien característicos de la ansiedad. Entonces, pues lo pasan por desapercibido, es ansiedad, ¿no? Y resulta que, pues como tenemos etiquetado el síndrome de Tourette como este síndrome donde digo grosería sin cesar, como nunca sucedió, pues quién sabe, ¿no? Es ansiedad, hay que se le pase, ¿no? Posteriormente, con una evaluación ya un poco más médica, porque también es un síndrome algo difícil de diagnosticar, pues ya con una evaluación un poco más integral, nos podemos dar cuenta que se trata de un síndrome de Tourette y podemos empezar esta parte del tratamiento, ya que síndrome de Tourette pues también es algo crónico, con el paso del tiempo va a seguir avanzando, aunque pues se lleven las citas médicas, tanto psiquiátricas como psicológicas, como con el neurólogo también, repito, es algo crónico. Igualmente, algo con base en lo que comentaban, en torno un poco más al aspecto educativo, me sonó mucho justo esta parte que comentaba Mari, referente a esta parte, bueno, aceptar o a reconocer la diversidad, ¿no? Porque a final de cuentas, justo al encasillar a una persona como tú tienes tal patología, tú tienes un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera, como que de forma implícita parece que se le restan las oportunidades que se le brindan para adquirir nuevas habilidades, ¿no? Parece que dicen, bueno, tú tienes determinada patología, entonces tú no estás apto para adquirir esto, cuando resulta todo lo contrario, ¿no? Pueden adquirir nuevas habilidades, pueden desarrollar los mismos conocimientos que desarrolla el resto de la población, sin embargo, claro, siguiendo su proceso, siguiendo su respectivo tratamiento y siguiendo, claro, sus tiempos. No tiene que ser un determinante el tener una patología desde una temprana edad para que puedas o no empezar a adquirir aprendizajes del entorno, no solo en un ámbito educativo, ¿no? Y precisamente, híjole, bueno, es que aquí creo que también resaltaría justo empezar a trabajar y empezar a aperturar espacios, incluso en entornos educativos y en casa también, para que todas estas personas o todas estas poblaciones puedan acceder más fácilmente a todas estas habilidades, que puedan destacar sus fortalezas y dejar de centrarnos entonces tanto en lo que pueden presentarse como debilidades, entre comillas, o como estas áreas de oportunidad, ¿no? Justo creo que aquí sería importante o sería interesante trabajar, y les reitero, ¿no? En este aspecto educativo, en cómo estamos aplicando todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo a población, entre comillas, considerada normal, y resalto esto de entre comillas, sino también a todas las personas que justo quedan como del otro lado, ¿no? Que quedan invisibilizadas y que no se les permite acceder exactamente a las mismas oportunidades o a las mismas prácticas únicamente por esta categoría que se les da cuando realmente pues es innecesario. Entonces, pues con todo esto, a grandes rasgos lo que también queremos simplificar, el objetivo sobre todo de este episodio era visibilizar la psicopatología infantil, pero si se dieron cuenta, pues tocamos muchos temas de los que ya hemos hablado, cuestiones de tabús, cuestiones de visibilización, cuestiones de crianza o de relaciones familiares, pues que a fin de cuentas todo tiene que ver, entre todo, es también como un tanto, a pesar de que sea solo únicamente en cuestión psicológica o de nuestra área de la salud mental, pues tiende a ser como muy transversal todos estos temas, porque a fin de cuentas es un mundo muy grande en el que tenemos que tener en cuenta que la salud mental, y es algo que mencionamos mucho, pero por lo tanto, pues porque sabemos que es importante que lo visibilicemos, es la salud mental no tiene nada de malo, ir a terapia no tiene nada de malo, tener algún trastorno diagnosticado o no diagnosticado, cuando me lo diagnostique, se tenga la edad que tenga, no me va a definir ni va a ser un impedimento, o no tendría, mejor dicho, que ser un impedimento para yo realizar mi vida cotidiana. Sobre todo si pues
tengo así como para la diabetes, ¿no? Me tomo insulina, me tomo la presión, veo cuánta azúcar tengo y sé que tengo que comer, pues así también pasa con los trastornos mentales, ¿no? Sé que tengo que tomar a veces ciertos medicamentos, sé que tengo que ir a terapia y saber que algunas situaciones las voy a hacer de manera diferente, pero no quiere decir que no las pueda hacer, ¿no? Y sobre todo con los niños o las niñas o las adolescencias, pues enseñarles desde que pues, están en esas edades tempranas a cómo desenvolverse poco a poco en la vida adulta agregado con su condición, ¿no? Entonces, hacerla una característica de ellos, más no una definición completa de su personalidad o de su persona, para que así pues cada vez se vaya pues normalizando estas situaciones y llevando pues como cualquier otra cosa en esta vida. Entonces, si conocen a alguien, si creen que este podcast les puede servir a alguna persona o a ustedes incluso, pues no duden en tomarlo en cuenta y si necesitan ayuda, desean dar ese paso, pues con mucho gusto nosotros podemos atenderlos. Somos un equipo de psicólogos, psicoterapeutas dedicados enteramente a esto y con especialidades al respecto también en cuestión educativa. Entonces nos pueden encontrar en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Twitter y en Instagram como Fogata-Azul. Y pues también si quieren atención especializada nos pueden mandar mensaje directo a todas estas redes sociales o si no por un correo al fogataazulcontacto@gmail.com o también nos pueden mandar un mensajito más fácil en WhatsApp al 55 44 56 98 55 y pues con mucho gusto los vamos a atender y darles la atención que merecen.